Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues es domingo, es día y noche para revisar pues los proyectos DeFi. En este caso, pues en el primer proyecto que quiero mostrarles viene a ser Assurance Castle. Assurance Castle, recuerden que es un proyecto que te paga el 7% diario en un plazo de 8 días, que es el tiempo en el cual pues está bloqueado el depósito. Tenemos lo que es los métodos para los depósitos, pues tienes Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BUSD, BNB, Tron y lo que es USDT, pero en la red de Tron. Estos de aquí pues obviamente son en la red de Binance Smart Change. El mínimo para poder entrar son $100, como les dije antes, pues en un plazo de 8 días. Hasta el momento va muy bien, vamos muy bien con el proyecto. Ya estoy muy pronto de hacer 100 aquí. Cuando esto haga $100, pues en este caso pues voy a hacer un depósito pues en vivo, teniendo en cuenta algo. Cuando hagan lo que es los depósitos, en este caso, bueno, en mi caso yo tengo mis USDT en Binance, ya que el método para poder depositar aquí en USDT es por medio de la red de Tron. Recuerda que Binance te cobra una comisión. En este caso, si no mal recuerdo, es de $1, independientemente del monto. Creo que es independientemente del monto. En el caso hipotético, pues ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Y por lo general, la gente tiende a olvidarse de ese pequeño gasto. Por ejemplo, si vas a mandar 100 cerrados, a lo mejor no te van a llegar aquí 100, te va a llegar 99. Y recuerda que el mínimo para que pueda entrar son 100. Entonces te va a faltar $1. Por ese lado, les recuerdo una vez más, dependiendo de la wallet que tú llegues a usar, pues ten en cuenta los gastos de comisión, ¿ya? Y bueno, tienes un proyecto que en el lapso de 8 días ya tú tienes un promedio de 56% a un plazo de 8 días. Entonces, en un mes nosotros estaríamos haciendo más de un 100%, ¿ya? Entonces, anímense. Yo sé que es un monto, el mínimo del monto es un poquito fuerte, pero es uno de los proyectos que ya lleva desde abril funcionando y pagando, ¿ya? Entonces, véanlo de esta manera. Quisiera mostrarles lo que es la parte de qué manera ellos generan los ingresos. Ya, tengo que cerrar las cuentas para que ustedes puedan ver esta parte. Ok, Assurance Castle pues te da, bueno, ellos generan los ingresos mediante cripto, opciones binarias, o sea, trading, el mercado de combustibles, préstamos, lo que viene a ser insurance y escrow service. Esto es seguros y servicios de custodia. Entonces tenemos 6 métodos de ingreso en el cual ellos pues por lo visto ganan más del porcentaje que nos pagan, y debido a esto pues tienden a podernos dar el 7%. Entonces, si quieres tener una idea de cuánto más o menos tú vas a ganar, pues hay una pequeña calculadora antes de que tú puedas entrar. Y vamos a poner un ejemplo de $500. En $500 tú tienes diariamente, en el lapso de 8 días, una ganancia diaria de $35 con un profit total de 280. O sea, en los primeros 8 días tú ya tienes tu 50% hecho, ¿ya? En este caso, pues si el depósito sigue funcionando, tú ya tienes tu 100% más la ganancia generada. De ahí en adelante, en la tercera semana, ya casi finalizando el mes,
todo lo que genera tu cuenta es profit, es dinero neto tuyo, ya es una ganancia neta. Aquí solamente hay un solo plan, pero con un mínimo de entrada que es 100. Entonces, véanlo de esta manera. Es un proyecto que te está pagando un profit alto. Es verdad que la entrada es un poco fuerte, ya que no todos tienen la posibilidad de ingresar con $100. Pero si te das cuenta, es un proyecto que te está dando la opción de que tú en el primer pago, en la primera ganancia, tú lo puedas retirar. ¿Por qué? Porque el mínimo de retiro es $5. Acá tú estás generando 7 inmediatamente. Entonces tienes que verlo desde ese modo, ya que tú desde el primer día que ya vayas cobrando, tú ya vas a ir pues aminorando el riesgo de, ¿ya? Entonces, esto viene a ser Assurance Castle. Es un proyecto que para mí es de alto riesgo, es verdad, pero al ser de alto riesgo es una mayor ganancia, una mayor rentabilidad. Si me preguntan desde cuánto está trabajando, tiene desde abril, ya. Entonces ya estamos en el mes de noviembre, estamos pues ya con el conteo regresivo de cerrar el año y hasta el momento les ha ido muy bien. Mis felicitaciones y deseando que el proyecto sea un siguiente QOPI, ya, que sea un siguiente QOPI. Y miren, esto es lo que hay 20,000 personas registradas con un total de depósito de $19 millones, casi 20, y los retiros son de casi la mitad. Entonces, por lo visto, si ellos tienen su ganancia, nosotros tenemos nuestra ganancia, y mientras que el proyecto se mantenga de la misma forma, pues vamos bien. Con esto paso a QOPI. En QOPI, pues de la manera que yo se los doy a ver, estamos con el stake de USDT. Este fue mi primer stake, mis dos primeros stakes que fueron en BNB, los cuales los usé, todo lo generado en BNB lo usé para lo que se refiere a gastos, comisiones en MetaMask, ya, saldo que honestamente ya me consumí. Estoy a centavos ya de terminarme todos los generados, sinceramente. Pero bueno, en esto pues estamos a 2 días de que termine este stake de aquí, y cruzo los dedos de que en el lapso de estos 2 días esto se cierre en 50%. Eso quiere decir que en el primer mes aquí también logré hacer el 50%, cosa que yo por el lado de acá estoy a 2-3 días de ya hacer el 50%. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a reinvertirlo para que el proceso de ROI sea mucho más fácil, mucho más rápido, ya, porque de esa manera quiero sacar el ROI de Assurance Castle. Y en QOPI lo que estoy haciendo es de que cada vez que el bot o el proyecto genere $10, esos $10 se van a restake. Si se dan cuenta, estos dos depósitos ya son generados en base a esto de aquí. Aquí está casi mi 50%, ¿ya? Y la diferencia está aquí, ¿ya? Sumado al valor que tengo estaqueado por acá afuera, o sea, el saldo que tengo acá. O sea, ahí hay 20 más $7.35. Aquí está mi 50%, ¿ya? Entonces, espero que cuando terminen estos 2 días, el saldo de aquí se haga $10. ¿Ya? Con estos $10 significa que yo ya tengo el ROI adentro y mi primer depósito quedaría afuera. Ok, explico. Estos 20 de aquí, estos 20 no son dinero mío. Esto es un profit generado de otros proyectos, en este caso de un servicio, ¿ya? Que en vez de mandarlo a
dinero fiat, lo estoy reinvirtiendo acá para que en el siguiente valor que aquí haga de $10, prácticamente yo ya tengo mis $50 afuera. Mis $50 afuera, $50 ya en mi bolsillo. Que esos $50 los voy a lanzar acá para tratar de llegar a los $200 lo más rápido posible, para que en Assurance Castle estén funcionando 400. Con 400 significa que vamos a ver, si tenemos aquí 4 son 28. 200 dividido para 28 significa que en la semana, en la primera semana, yo ya tengo mi ROI de aquí, que son 200. No sé si me llego a explicar. En el día 8 prácticamente mi profit son $24 adicional. Pero estos 200 son lo depositado aquí y los $24 vendría a ser una ganancia adicional. Pero yo ya tengo 400 trabajando. De ahí en adelante, todo lo que llegue a generar esto es pura ganancia. Eso quiere decir que en los siguientes 8 días, $200 son ganancia líquida para mí. Gracias, señora. Y acá, todo lo generado de QOP ya es ganancia, ya que tengo el ROI. Pero hay que ver cómo manejo las cartas, cómo las muevo, de qué manera lo uso y bueno. Un dato adicional en lo que viene a ser en QOP es de que habilitaron los depósitos de USDT, pero en la red de Binance Smart Chain, que vendría a ser la BEP20. Entonces dejamos a un lado lo que es aquellas personas que tienen sus USDT en Binance y obviamente los quieren mandar, por ejemplo, a Assurance Castle y a QOP, pues ese valor adicional por costo de comisión. Entonces, si me preguntan a mí, pues yo te diría, ¿sabes qué? De este lado, haz el ROI, haz tu ROI aquí, haces tu ROI aquí en 2 semanas o en 2 lapsos, en 2 planes de aquí, o sea, en 16 días, tú haces tu ROI. Esto se queda generando manualmente y esos 100 lo mandarías acá. Es un ejemplo, es una idea que te doy, es algo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, de mi parte, pues estos son los 2 proyectos DeFi que están funcionando. Proyectos que hicieron su rug pull. Viene a ser, vamos a ver, Trinity AI, viene a ser Goldstrate, que es un golpe duro, ya, y es algo que honestamente, chuta, la gente de Carnelian pues desaprovechó, pues, ¿no? Aquí pues les voy a mostrar que el valor está todavía en pendiente, ya, y bueno, estos son los 2 ganadores y estos son los 2 perdedores realmente. Aquí hay los 4.8 que está aquí, el mismo monto de aquí, y está en pendiente. En el Telegram no hay ninguna información adicional, así que bueno, ninguno de estos dos, eviten estos dos. ¿Ya? Este ni siquiera la página te funciona, así que ni siquiera vale la pena decir, sabes que evítalo. Pero en este, sabes que no. Aquí pues los 2 ganadores, y entre los 2 pues este de aquí te está dando un buen margen. Si te pones a ver, si coges el 7% dividido para 8 días, esto de aquí te está dando el 0.875 al día. Ya, no, miento. No, estoy hablando de estupideces. En el 5.º día, a ver, ¿cómo sería aquí para $50 dividido para 7? 7 por 7, 49. En el 7.º día aquí vendrían a ser $49. Ok, son 50 que tú necesitas para el 50% realmente. Esto de aquí, estos $6 es el profit del stake, pero si tú quieres calcular los $6 para un plazo de 8 días, tú tienes que coger
los 8 días dividido para el 7%, que viene a ser... No, el 7% dividido para 8 días, así es la tontería. Así es, significa que esos $6 son el 0.875. Si la matemática no me falla, cualquier ayuda quedaría en la descripción como para dejarme en claro cómo va. Mientras tanto, pues los dejo. Para mí es un placer haber hecho este video. Es algo que tenía que haberlo hecho, pero quería dejar que pase un poquito más de tiempo porque la intención era hacer un video junto con un depósito al mismo tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Los veo en la próxima. Chau, chau.